Santo. Gloria a Dios. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar en su casa de oración, el privilegio que me concede de poder, o mejor dicho, nos concede de poder hablarle a su pueblo y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros y con el Evangelio y con nuestro Dios. A todos los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias por sintonizarnos. Les pedimos también que nos den like y que compartan con sus amigos. Dios me les bendiga. Voy a invitarlos ahora a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración al Señor. Alabado sea Dios. Búscame la de eso de oración, la lista. Glorificado sea Cristo Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya. Después que introduzcamos pues la oración. Que introduzcamos la sesión de hoy, pues también vamos yo continúo orando o intercediendo a Dios por los hermanos que están afectados de salud. Así que oramos, hermanos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad y por tu piedad, porque tú, oh Dios, eres bueno para con cada uno de nosotros y de paso, pues, tú eres bueno para con cada uno de los seres humanos. Sabemos que tú les amas, Señor, y que quieres lo mejor para cada uno de ellos. Señor, en estos momentos nosotros te damos la gracia, Señor, porque tú nos permites ser un canal de bendición para nuestros hermanos y también para nuestros amigos que van a escuchar, Señor, esta transmisión. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo vaya delante de cada una de nuestras palabras, Señor, y que toque las mentes de los hermanos y de los amigos, Señor, y que ellos puedan tener, oh Dios, la facilidad de poder recibir tu palabra, atesorarla y también ponerla por obra. Señor, pedimos, oh Dios, que tú hagas, Señor, lo que has prometido, que tu palabra nunca va a retornar a ti vacía, Señor. Nosotros confiamos en eso. Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria. Amén, amén y amén. Ahora continuamos la oración intercesoria por nuestros hermanos y tenemos aquí a nuestra hermana Aida Melvin y su esposo Bob, a la hermana Ana Crespo, a la hermana Gladys Román, a la hermana Nilsa Cuevas, a Efraín Sánchez en Puerto Rico, a María Peña, Adrián Martínez en Puerto Rico, Carmen Borrero, a la hermana Francisca del Monte, a mi cuñado Tomás Capetillo en el estado de Florida, alabado sea el Señor, a la hermana Lucy Sánchez, Joe Delfines, al hermano Rafi González, al hermano Carl, a Raquelita, a la hermana Rosa Leiva en Nicaragua, y Erinia Hurtado también en Nicaragua, la hermana Santa Medero aquí en Bristol, Pennsylvania, también Vanessa y familia necesitan la oración, hermano. Esta familia, alabado sea el Señor, necesita de Cristo Jesús. El hermano Marcelino Villanueva, que está recuperándose en su hogar, y también Enrique Medero, que también está recuperándose de una operación, y a todos, pues, usted sabe, lo presentamos delante de ti, Señor. También, Señor, pedimos por el país, o los países, mejor dicho, de Ucrania y Rusia, Israel y los palestinos, y aún también, Señor, a estos terroristas que tienen por nombre Hamas. Señor, te pedimos, oh Dios, que tú toques a esa gente, Señor. Todos son seres humanos y necesitan, Señor, salvar esas almas que tú les diste para que no perezcan, Señor. Padre, pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de una manera u otra, Señor, toca. Sabemos que ellos están bien embelesados, Señor, en no querer escuchar a nadie y, bueno, están fundamentados en una religión falsa, pero no lo saben, oh Dios. Ellos creen que están en lo cierto, pero te pedimos, Dios, que algunos de ellos puedan escapar
de la ira que viene, Señor, y tente una oportunidad a ti de que tú les toques, Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Una vez más, muchas gracias, hermano. Dios me les bendiga. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá. Ella tiene, pues, la enseñanza de la escuela dominical. Prácticamente a la que viene este domingo, pero nosotros lo damos adelantadito. Bendecido sea Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad tan grande que nos concede de poder estar aquí en su casa, alabar, glorificar y bendecir su santo nombre y decirle, Señor, a cada hermano y a cada amigo que nos oye que lo amamos y queremos decirle que nos preparemos, ¿verdad? Porque las cosas todos los días se ponen más difíciles y nosotros necesitamos buscar al Señor. Hoy vamos a estar en la lección, en la unidad número 4, la iglesia, la lección número 25, desafíos actuales de la iglesia. En este momento, hermanos, siempre la iglesia ha tenido desafíos. Desafíos son todas aquellas dificultades y problemas que la iglesia enfrenta y que nosotros individualmente enfrentamos. Vamos a estar viendo algunas de las cosas que intervienen para que usted y yo no podamos serle fiel al Señor, no podamos hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Así que pongamos atención a esto. La lección de hoy se encuentra, tiene diferentes porciones en la Escritura. Si no me equivoco, se llama que 2, pero tiene bastante contenido. Y aquí está en Hechos 7, verso 51 a 8, verso 1. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 14. Hebreos 6, del 9 al 12. Segunda de Pedro 2, del verso 1 y después del 18 al 22. Segunda de Pedro. Apocalipsis 2, del 8 al 17. Vamos a estar viendo diferentes formas en cómo ha trabajado todos los desafíos que se ha enfrentado la iglesia desde el principio y que continúa todavía en el día de hoy enfrentando. Hermanos, ha sido algo que como que no acaba, como que no termina, porque, bueno, todavía nosotros no hemos terminado, ¿verdad? Aquí la verdad central nos dice, a través de Jesucristo, la iglesia se mantendrá firme. Nosotros reconocemos y entendemos que nosotros solos no podemos hacer nada, que necesitamos al Señor y que es Él, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, el que nos ayuda y le da la fuerza y forma a la iglesia para mantenerse firme, porque todo lo que tenemos que mantenernos en la palabra de Él para mantenernos firmes. Versículo clave nos dice Mateo 16, 18. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que esto es un mandato, un comando que le da nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando todavía no era apóstol, era su discípulo, pero que ahora él está recibiendo ciertas instrucciones y él le deja saber que eres la roca, que eres el fundamento, ¿verdad? Y que sobre él es que es fundada la iglesia, no sobre el apóstol Pedro. Así es que muchas personas piensan que él es el Papa. Hermano, a él lo crucificaron para abajo, no tenía nada de Papa en aquel entonces. Así es que no nos equivoquemos por las leyendas y las enseñanzas falsas que hay. La clase de hoy tiene que ver acerca de las enseñanzas falsas, y esta es una de ellas. Él no fue ningún papa, ni tampoco nosotros tenemos que orarle a él, solamente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Bendecido sea Dios. En la meta de la enseñanza vamos a estar viendo que vamos a reconocer que la persecución y la oposición son parte de la vida cristiana y que nos comprometamos a responder con la actitud de Cristo, como la actitud de Cristo. O sea, que esto de que hubo persecución y hubo oposición y hubo ¿cómo se llama? Desarreglos y disputas y cuánta cosa hubo en contra del cristianismo al principio en la iglesia primitiva, ha acontecido a través de los siglos y va a continuar hasta el fin.
¿verdad? Así que tenemos que nosotros entender y comprender que es necesario que todas estas cosas sucedan. Pero la palabra del Señor dice, hay por quien vienen los escándalos. Bendecido sea el Señor. Así es que reconocemos que cosas como esta van a pasar, van a seguir pasando y pasarán, ¿verdad? Pero que nosotros reconocemos y entendemos que nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecido sea Dios. Él estuvo firme, él sabía lo que le esperaba, él sabía cómo le iban a maltratar y lo iban a ultrajar y cómo iban a hacerle todas las cosas que le iban a hacer, pero no se negó a hacer la perfecta voluntad de Dios. Y usted y yo también tenemos que estar dispuestos para lo mismo. Segundo, vamos a estar viendo, examinaremos las características de los falsos maestros y reconoceremos las maneras en que las falsas enseñanzas podrían propagarse hoy. O sea, nosotros vamos a estar viendo hoy una clase que nos va a estar hablando acerca de los falsas enseñanzas, las cosas falsas que están aconteciendo hoy, ¿verdad? Y cómo la gente muchas veces va tras ella sin darse cuenta y a veces aún hasta en la misma iglesia se manifiestan. Pero tenemos que estar leyendo la palabra, estudiándola todos los días, hermano. Haga ese propósito de que usted lea la palabra todos los días. No se conforme, no vaya a estar leyendo como el papagayo, como decían en Puerto Rico nuestros maestros allá. Nos decían que a veces leíamos como el papagayo, ¿verdad? Sino que leamos con detenimiento. No es la idea de leer un montón en un día. Es que usted lea una porción y usted entienda lo que la palabra del Señor dice y le enseña y que le aconseja. Así que necesitamos reconocer esto. Tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios y cuando estemos escuchando mensajes y propagandas de otros lugares y otras cosas, nosotros tenemos que asegurarnos que lo que estamos escuchando es correcto y si no es correcto, ver qué es lo que es incorrecto para corregirnos. Bendecido sea Dios. La tercera dice, debemos desarrollar un sentido de responsabilidad por las necesidades de otros, contribuyendo al bienestar de la iglesia mediante su fidelidad o la fidelidad nuestra, ¿verdad? En obras y palabras alentadoras. También eso es algo que tenemos que tener cuenta, hermanos. En estos últimos días, la gente quiere vivir del cuento. Después de la pandemia, muchas personas no quieren trabajar. Después de la pandemia, la gente dejó de venir a las iglesias, dejó de cooperar con la iglesia, han dejado de suplir la necesidad que la iglesia necesita. Y muchas iglesias pues se han ido, están teniendo problemas, están teniendo dificultades porque pues no venir la gente, no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay el soporte que se necesita para pagar la luz, se necesita para pagar el agua, se necesita para pagar, en el caso de nosotros, taxes, que se necesita hacer tantas cosas, hermano, y eso ha impedido que muchas cosas acontezcan. Pero nosotros reconocemos que nuestro recurso viene del Señor, que nosotros confiamos en Él y esperamos en Él, y que Él obrará en el momento dado y en el momento preciso. Que demos gracias al Señor por los que aún están y por los que se acuerdan y nos bendicen, ¿verdad? Pero reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Bendecido sea Dios. La porción de la palabra que vamos a estar estudiando hoy, la primera porción que voy a leer, estoy leyendo el expositor, pero hay que leer mucho más que lo que yo tengo citado. Hechos 7:59 nos dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero antes, déjame orar porque a mí me gusta orar antes. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, yo bendigo y glorifico tu santo y bendito nombre y te doy gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En este día, Señor, yo necesito tu ayuda como siempre la he necesitado. Reconozco y entiendo que sin ti yo nada puedo hacer. Reconozco y entiendo, Señor amado, que estamos en tus manos y somos
vasos en tus manos y queremos, Señor, que tú nos uses como tú quieras, Señor. En este día te pedimos que tu palabra sea clara en nuestras vidas y que nosotros podamos entenderla y comprenderla y que podamos ponerle atención, Señor, a las amonestaciones que tú nos das por medio de ella, que podamos aprender y entender que el propósito tuyo es que estemos apercibidos y preparados a recibir la buena doctrina y también estar preparados para la venida tuya o para cuando nosotros pasemos de aquí a la otra vida. Te pedimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y dependemos totalmente de ti. Oh Espíritu Santo, te pedimos que seas con nosotros, que nos unjas, que nos ayude, que nos des de tu gracia y que te manifiestes en nuestro medio. Para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, te lo pido y te doy gracias, Señor. Verso segundo, el verso 60 dice así: y puesto de rodilla, hablando de Esteban, ¿verdad? Clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto provocó una contradicción en contra de él, ¿verdad? Y vemos que esto le causó la muerte a Esteban, porque él oró en este momento, no oró al Padre, sino oró a Jesús, porque reconocía que Jesús era el Mesías. Seguimos en el capítulo 8, verso 1 del libro de los Hechos. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por eso es que en una clase que dimos los otros días, hacia atrás, hablábamos de Felipe. Felipe era el diácono, no era uno de los apóstoles. En este momento vemos que los apóstoles no salieron de Judea, no salieron, ¿verdad?, de donde estaban, de Judea y de Samaria, ¿verdad?, sino que permanecieron en su lugar. Los discípulos, los otros que habían creído en el Señor Jesús, fueron los que salieron. Vamos a estar viendo la carta de Juan, Señor, el mensaje a Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Ya? En una amonestación a las 7 iglesias de Asia, y esta es la iglesia de Esmirna. Vamos a ver en 2 de Pedro 2:18. Dice así: pues hablando palabras infladas y hablando de los falsos maestros y los que se introducían a la iglesia, como se dice, encubiertamente, y hablaban palabras infladas, dice, y vanas. Seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas estaban tratando de sacar de nuevo a aquellas personas que habían venido al Señor, ¿verdad? Habían salido del error. Verso 19. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Usted no ve la gente de hoy en día, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que me da la gana con él, ¿verdad? Así dicen, le están diciendo esa es la libertad que tú tienes, pero no le están dejando saber lo que viene detrás de esto. Bendecido sea el Señor. Dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso es que cuando nosotros somos vencidos por el pecado, pues venimos a ser esclavos del diablo. Bendecido sea el Señor. Otra vez vamos a estar viendo Apocalipsis 2:14. Y aquí vamos a estar viendo el mensaje de Juan a la iglesia de Pérgamo. Dice así: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer
y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bendecido sea Dios. Así es que, hermano, a dos amonestaciones aquí en el libro de Apocalipsis para los falsos maestros. Bendecido sea el Señor. Ya, pásame el agua. Bendecido sea Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 11. Bendecido sea Dios. Dice así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¡Wow! Una amonestación para aquellos que no quieren hacer nada y creen que los demás tienen que suplirle las necesidades. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, aquí nos está dando una amonestación también, ¿verdad? Que habían algunos que se habían desviado, pero que el Señor le dice que hay un grupo que todavía ha permanecido firme y fiel. Así es que usted ve a los que se van. Pedimos al Señor que Dios tenga misericordia de ellos, que los ayude, que los sostenga, que ellos puedan recapacitar mientras tienen vida, mientras hay esperanza, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios y seguir hacia adelante. Así es que vamos a empezar la clase con esta parte que dice persecución de los creyentes. El primer mártir, vimos que es Esteban, el primer mártir cristiano, y Hechos se encuentra en Hechos 7:51 al capítulo 8, verso 1, ¿verdad? El primer mártir. Vamos a estar viendo, hermano, aquí cómo estaría dispuesto usted a sacrificar por Cristo. ¿Cuánto? ¿Cuánto usted estaría dispuesto a sacrificar por Cristo? Muchos de sus seguidores dirían que están dispuestos a morir por Él. Y los cristianos a través de los siglos han hecho exactamente esto, comenzando con Esteban en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Así es que si usted hace esa pregunta, ¿cuánto estaríamos dispuestos? ¿Hasta dónde podríamos llegar, podríamos decir, por la causa del Señor? Y yo creo que muchos de nosotros responderíamos como ese comentario que acabo de leer. Todos diríamos, estamos dispuestos hasta morir. Pero eso está por verse, ¿verdad? Porque no es fácil hablar las cosas y ver cómo se pueden llevar a cabo. Bendecido sea Dios. En esta clase vamos a estar viendo aquí, ya vimos la verdad central, vimos las metas de la enseñanza y también vimos el versículo clave. Vamos a ver ahora aquí algo de la introducción a este estudio y después entramos en la porción. Nuestra fe es desafiada continuamente y proviene de una variedad de fuentes. Es bueno que reconozcamos que todas las cosas que nos afectan no es de un solo sitio, vienen de diferentes lugares, diferentes formas y de diferentes maneras. Por eso es que tenemos que velar y orar y estar siempre pendiente a lo que pasa. Algunos de estos ataques provienen de afuera, ¿verdad? De gente o sistemas sociales incrédulos controlados por el enemigo, ¿verdad? Sabemos que el enemigo, su propósito es que ninguno de nosotros nos salvemos, sino que todos nos perdamos. Al Señor es lo contrario. El Señor quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice, otros desafíos vienen de adentro, hermanos. Es increíble que la gente adentro también provoque que haya desafíos y que haya problemas en la iglesia. Pero así es, vienen de gente que traen enseñanza falsa, vienen de gente que quieren que se hagan cosas como las cosas que ellos quieren que se hagan, ¿verdad? Y esto trae desafíos y trae problemas a la iglesia de adentro. Pueden venir de falsos maestros que alejan a los creyentes de la verdad.
¿verdad? Nosotros sabemos que cuando se manifiesta un falso maestro trayendo una falsa enseñanza, pues engaña a los hermanos y estos hermanos pues muchas veces son débiles y flacos y se van y son presa del enemigo de nuevo. Así que tenemos que velar y orar por esas razones. Dice, estos desafíos pueden venir de nuestras propias dudas, hermano, nuestras dudas. Cuando usted y yo ponemos duda de la palabra de Dios, hay desafíos, en nosotros se manifiestan desafíos y deseos causados por el enemigo de vuestras almas que buscan cómo alejarnos de Cristo. Es por eso que tenemos que orar y velar. La primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 17 dice, orar sin cesar. No es que vamos a estar todos los días 24 horas de rodillas, porque usted y yo no lo vamos a poder hacer. Entonces no podíamos comer, entonces no podíamos trabajar, no podíamos descansar. Pero sí usted puede mantener su mente en el Señor todo el tiempo. Así es que eso es lo que nos exhorta la palabra. Tanto nosotros como la iglesia enfrentamos desafíos continuos. No es algo que viene hoy y se fue, no. Es continuo, esto sigue continuo todos los días. La Biblia nos enseña cómo superar cualquier tipo de desafío. Cuando aprendemos la palabra de Dios y la aplicamos, seremos victoriosos por medio del poder del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y nuestro maestro, y el que nos guía y el que nos dirige, para que usted y yo acudamos a la palabra de Dios cuando pasemos por pruebas y dificultades. Es por eso que le aconsejamos, hermano, lea la palabra de Dios todos los días, estúdiala todos los días. Busque cómo aprenderse un verso todos los días. Y usted va a ver que el día que no haya la palabra, que usted no la tenga, usted va a tener suficiente en su mente y en su corazón para poder seguir hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuáles son los mayores desafíos de la iglesia hoy? Primero, pueden ser las opresiones que vienen desde afuera. Hay mucha opresión, hermano. La gente trata de buscar la manera de cómo sacar a usted de la iglesia, de cómo usted no venga a la iglesia, le trae tanta engaño, tanta mentira, tanto mensaje, tanta gente que anda hablando mal, hermano. En estos días yo he notado cómo online están poniendo a este hombre, a Joel Osteen, en tantas dificultades y tantos problemas. Hay que orar por él, hermano. La gente le tiene envidia. Yo reconozco y entiendo que hay algunas cosas que no concuerdan, pero no, nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros. Estamos para que oremos los unos por los otros. No estamos para ayudar al enemigo a hacer su trabajo. Él no necesita la ayuda mía ni la suya. Él tiene suficiente secuaces para hacerla. Así que oremos los unos por los otros, como la palabra del Señor nos exhorta y nos dice que debemos de estar haciendo. Las luchas desde adentro, ¿verdad? Las luchas desde adentro, las luchas que tenemos, hermano. El patrón dice, la lucha de adentro. El patrón no ha cambiado. Seguimos siendo el blanco del enemigo de los de afuera. Todo el tiempo el enemigo está buscando la manera de cómo destruir a los que están adentro. Usted y yo que estamos adentro vamos a afirmarnos, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a someternos, vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a estudiar su palabra y vamos a permanecer firmes y fieles como la palabra del Señor dice que debemos de estar. La persecución desde adentro, las falsas enseñanzas y de las luchas, hermano, porque no solamente la falsa enseñanza, sino las luchas que tenemos para poder permanecer en los caminos del Señor y poder guardar los mandamientos y serle fieles a Dios. Son luchas también que enfrentamos de adentro. Haremos bien cuando abordemos como los discípulos trataron con todas estas dificultades y estaremos preparados para poder enfrentar todo lo que venga, hermanos. Así que, ¿cómo lo enfrentaron ellos? Orando. ¿Cómo lo enfrentaron ellos? Trabajando, haciendo la obra del Señor, ejerciendo el poder que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado poder para que usted y yo podamos resistir y podamos vencer. Así es que
Adelante, hermano, sigamos adelante. Vamos a ver la primera parte, dice persecución de los creyentes. Como usted puede ver, a Esteban lo persiguieron porque él era, como usted puede ver, ahí la palabra nos dice que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se manifestaba con él con prodigios y milagros. La gente habló mal de él, lo acusaron mal ante los concilios de la gente, de los judíos, y ¿cómo se dice? Lo arrestaron de tal manera hasta morir. Bendecido sea el Señor. Y si esto le pasó a Esteban, que era lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, usted y yo tenemos que estar preparados. Al menos Esteban estaba bien preparado. Vamos a ver cómo estamos nosotros si nos acontece algo semejante. Dice, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar por Cristo? Probablemente todos responderíamos igual, estamos dispuestos a morir por Cristo. En Hechos capítulo 6 y verso 5, Lucas describe a Esteban, uno de los 7 diáconos, como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron de la sinagoga de los libertos. Mire, hermano, que siempre va a haber alguien que está proclamando la libertad, pero olvídese de la libertad que proclaman, es algo que lo va a dejar usted una esclavitud. Libertos de Cirene, ¿verdad? Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con él. Se levantaron de todas estas diferentes lugares en contra de Esteban, disputando por él. Dice, fue llevado ante el Sanedrín o en el concilio de los judíos. Fue acusado de hablar falsamente, blasfemias contra el templo y contra la ley. ¿Se da cuenta? Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, donde el poder de Dios se manifestaba, fue juzgado, ¿verdad? Y llevado hasta la muerte por gente que habló mentiras y engaños en contra de él. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo de que se ha levantado el espíritu de mentira, que se nos habla en el tiempo de ¿cómo se llama este señor? Ahora se me fue la palabra. En Crónicas ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me fue. Hermano, se ha levantado en este tiempo también en contra de la iglesia y en contra de todo lo que se llama Dios. Nosotros también tenemos que tener cuidado para que podamos alabar y glorificar al Señor y podamos vivir una vida que tenga libertad, pero libertad en el Señor. Aquí se nos dice, ¿ok? Se nos muestra una persecución de afuera. Vemos que fueron de diferentes porciones, de diferentes lugares que vinieron en contra de Esteban. Estos cargos llevaban pena de muerte. En Levítico 24, el 13 y verso 14 nos da las instrucciones de que cuando alguien se levantaba a hablar de la ley de Moisés o hablar del templo o hablar, eran dignos, hermanos, de que fueran muertos. Así es que esto era lo que le acontecía y esto era lo que le esperaba a Esteban, porque de eso era lo que lo estaban acusando. Es aquí que cuando esto ocurrió, Esteban pronunció uno de los discursos más largos e interesantes de las Santas Escrituras. Usted puede leer del capítulo 7, del verso 2 hasta el verso 53 y puede ver hasta el verso 60, si no me equivoco, ¿ok? Todo lo que aconteció en este tiempo, cómo él habló con la sabiduría, con el entendimiento, con el poder de Dios, con la unción de Dios, de tal manera que cuando él hablaba, la gente que los estaba acusando pudieron ver que su rostro, que está en la escritura, dice que su rostro parecía el rostro de un ángel. Así es que usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios se manifieste a nuestra vida y que su presencia se haga realidad en la vida suya y en la vida mía, ¿verdad? Dice aquí, durante este tiempo ocurrió algo muy importante. Los que fijaron los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel. Verso 15, ¿verdad? En su discurso, y esto fue lo que le causó tan gran ira a esta gente. En su discurso, él reprendió a los líderes judíos. Eran pecadores.
se negaban a escuchar la verdad, resistían al Espíritu Santo, ¿verdad? Verso 51. Les decía que habían rechazado a nuestro Señor Jesús, lo traicionaron y lo asesinaron al Mesías. Versículo 52. Esto hizo que le diera coraje, lo arrestaron y lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. Lleno del Espíritu Santo, vio una visión de Jesús estando en pie a la diestra de Dios. Así es que además de todo lo que la gente vio, él también vio una visión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que cuando él se había ido a las nubes no se había perdido, sino que había llegado a un lugar donde estaba en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre. Y Dios le dio la oportunidad de que él testificara eso mientras él estaba vivo. Y es un buen ejemplo y una buena nota para nosotros entender y comprender que nuestro Señor Jesucristo vive y reina para siempre y es eterno y poderoso y soberano. Esta escena muestra un fuerte contraste entre la ira asesina de los líderes y la serenidad de Esteban. Usted se da cuenta, todo el coraje, todo el enojo, todo lo que ellos trajeron, una mentira, un engaño, ¿verdad? Para que, ¿cómo se dice? Para que fuera enjuiciado este hombre. Sin embargo, él todo lo recibió con paz y seguridad y serenidad, porque estaba confiado en el que podía cambiar todas las cosas, pero él estaba dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Y así fue, hermano, fue fiel hasta la muerte. La serenidad de Esteban, haciéndose así un ejemplo para nosotros de lo que es soportar la persecución por el poder del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Si es que usted y yo podemos resistir la persecución, hermano, podemos resistir lo que venga. Cuando usted y yo hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo y llenos de él, tenemos ese poder. Bendecido sea Dios. Dice aquí: mientras lo apedreaban, los líderes se enojaron, en verso 54, porque él dirigía su oración a Jesús. Y esto declaraba que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Esto causó en ellos esta gran ira y este gran coraje, porque cuando él oró a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo como que era el Mesías y como que era el Hijo de Dios. Ellos se taparon los oídos, lo que está haciendo el mundo hoy. La gente hay predicaciones diariamente aquí en Estados Unidos, 24 horas. Hermanos, la hay en la televisión, la hay en la radio, la hay en los teléfonos, la hay, bueno, en donde quiera usted va a las iglesias. YouTube, y sin embargo, hermano, la gente se está tapando los oídos como hicieron esta gente. Se taparon los oídos para no oír la oración que él hacía, ni mucho menos poner atención a lo que él hablaba. En sus últimas palabras dice, se taparon los oídos, ellos se taparon los oídos y le apedrearon. Sus últimas palabras fueron una oración de sumisión y perdón. Se sometió a Dios, doblando sus rodillas y reconociendo a Dios, y también haciendo una oración pidiendo perdón por aquella ocasión, no por los pecados de ellos, pero por aquella ocasión lo que ellos estaban haciendo. Bendecido sea Dios. Semejante a la oración de Jesús en la crucifixión, en el verso 59 y 60. En Hechos 8.1 marca el comienzo del cumplimiento de Hechos 1.8. Hechos 8.1 marca el comienzo de 1.8, donde se decía, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, en
1:8, ¿verdad? Fue eso. Entonces en 8:1 eso se hace una realidad. La iglesia se expandía y se predicaba en medio de una gran persecución. Aquel que aguantaba las ropas de Esteban ahora había empezado una persecución en contra de la iglesia. Bendecido sea el Señor. Saulo, ¿verdad? Que era el que aguantaba perdón. Jesús, ayúdanos. Él era el que aguantaba las ropas de Esteban, ¿verdad? Mientras lo apedreaban, él comienza esta gran persecución, ¿verdad? Pero, y vemos qué aconteció. La iglesia expandía, Los cristianos fueron atacados y huyeron de Jerusalén y llevaron el evangelio con ellos. O sea, según ellos iban caminando, ellos iban hablando de la palabra de Dios a los diferentes sitios donde ellos se encontraban. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros hoy, hermano. Tenemos que hacerlo. Enfrentaban injusticias, hermano, y eso es lo peor. Falsas acusaciones. Pero el Espíritu Santo fue con ellos, y eso es lo bueno, que Dios nos dio ese poder del Espíritu Santo. Y Él está con nosotros siempre, y Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a guiar, y nosotros no tenemos por qué tener miedo. Lo único que nos puede acontecer, hermano, es que perdamos la vida, pero nada más pueden hacer con nosotros. Y nos quitan la vida, no pueden hacer nada más, porque ya nosotros, quitándonos la vida, ya nosotros hemos terminado la carrera y nosotros ya estamos al otro lado y ya nadie nos puede tocar. Bendecido sea Dios. Así que no tengamos miedo a la muerte, ¿verdad? Seamos valientes y fuertes, porque el Señor Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin, cualquiera sea el fin que sea, ¿verdad? Y este patrón de persecución se repite a diario a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Este mensaje de Cristo lamentablemente trae oposición. La gente no quiere oír la palabra del Señor, no quiere oír los mandatos del Señor, no quieren obedecerlo. Hay oposición, pero esto es lo único que nos puede llevar al reino eterno de nuestro Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos imitar a Esteban manteniéndonos firmes en la fe, respondiendo con la verdad y conservando un enfoque en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos permanecer? Dice, tenemos que permanecer firmes en la fe, creyendo lo que la palabra del Señor nos dice, confiando en las promesas que ella nos ofrece y estando firmes, ¿verdad? Respondiendo con la verdad a aquel que nos pregunte. Dígale la verdad, hermano. Si la reciben o no la reciben, no importa, pero háblele siempre la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y conservando un enfoque en nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, que no quitemos los ojos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, mirando al blanco de la, ¿cómo es? De la soberana vocación. Así es que, pensando en esto, permanezcamos enfocados en Jesús. Concéntrese en la recompensa. Aquí vamos a estar viendo Apocalipsis 2, del 8 a 11, ¿verdad? Como le dije, es un montón de textos, unos vienen y van de un libro y a otro, pero tenemos que darle el momentito que nos toca. Dice, concéntrese en la recompensa, Apocalipsis 2, del 8 al 11. En Apocalipsis, capítulo 2, nos ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de Esteban y de cualquier otra persona que es perseguido por la causa de Jesús. Es necesario que aprendamos a soportar la oposición aquí para asegurar una gran recompensa en el cielo. O sea, Esteban soportó la persecución en que estuvo y tuvo un gran privilegio, porque nosotros sabemos que fue el primer mártir y está en las manos del Señor. El tema de la carta enviada es duro y es
y enviada, ¿verdad? De la carta del apóstol Juan enviada a la iglesia, a esta iglesia, es duro y es, como yo dije, es dura y es a Esmirna, ¿verdad? Es duro y es esperanzador. Duro porque habían sufrido mucho por la fe en Jesús, ¿verdad? Y es esperanzador porque Jesús estaba consciente de su situación. El Señor no pasa por alto nada de lo que usted y yo estamos pasando hoy, hermanos. Él está viendo, Él entiende, Él conoce, Él sabe. Él sabe cómo cambiar la situación y sabe cómo ayudarlo a usted a echar para adelante. Pero usted y yo tenemos que seguir firme y tenemos que seguir con Él de la mano. Bendecido sea el Señor. Dice, era una ciudad, ¿verdad? Esperanzador porque Jesús estaba consciente de su situación. En esta ciudad, en Esmirna, era una ciudad devota a Roma. Su antagonismo hacia el cristianismo era fuerte. Por causa de su fe, no le daban trabajo a la gente, no le daban trabajo, los cristianos le daban trabajo, y por esta razón estos eran bien pobres, estaban muy pobres. También eran calumniados por los judíos. Y a mí me molesta la palabra de que todo el tiempo mencionen a los judíos. Esto es una palabra como antisemitismo, aún en la misma palabra del Señor. Nosotros sabemos que la iglesia en el principio todos eran judíos, ¿verdad? Después fue que se añadieron los gentiles y nos ha alcanzado hasta nosotros. Esto era común en el primer siglo. Podemos ver algunas de las cosas que ellos sufrían. Hechos 13, 50, 14, 2, 17, 5. Yo no tengo tiempo para leerlo, pero usted búsquelo. En Hechos 13 y verso 50 usted va a ver las cosas que ellos tenían que sufrir. 14, 2 y 17, 5. Los eruditos, dice, han identificado 6 acusaciones que se formularon contra los cristianos de esa época. La primera cosa que los acusaban era de canibalismo, hermano, que se comían unos a otros. Esto es increíble. Lujurias, ¿verdad? Que causaban divisiones y roturas en los hogares, o sea, que dividían los hogares. Ateísmo, ¿cómo es posible? Si hablaban de Dios, ¿cómo iban a ser ateos? ¿Verdad? Deslealtad a Roma. Incitación a conflictos y que eran gente que creaban conflictos. Esas eran las cosas de la forma que acusaban a los cristianos. Y déjeme decir, hermano, no está muy lejos la situación hoy. Hoy también a nosotros nos están llamando que somos los terroristas, que nosotros estamos hablando mentira, que hablamos engaño, que bueno, nosotros no estamos muy lejos de esas acusaciones también. ¿Sí? Abramos los ojos, los oídos, el corazón y la mente y acerquémonos a Dios, porque los tiempos se han puesto duros y solamente con la ayuda de Dios nosotros vamos a poder seguir hacia adelante y vencer. En esta carta se les advertía que las cosas empeorarían y llevarían a los creyentes a prisión. Verso 2:10 nos dice, se cree que esto era un lugar de espera cuando los llevaban a la cárcel, ¿verdad? Allí estarían 10 días, dice, ¿verdad? Estarían 10 días en espera y lo que se le esperaba era ejecución. Se cree que esto era un lugar de espera para luego ser ejecutados. Esto podría ser un tiempo prolongado, pero que tendría su fin. O sea, que los que llegaban allí, de seguro, iban a morir de una manera u otra, o tarde o temprano. Junto con este mensaje hay una promesa de esperanza. La corona de vida para los que permanecen fieles. Mira, esta iglesia ha tenido un montón de problemas, era pobre, tenía un montón de dificultades, pero tenía una esperanza gloriosa para aquellos que habían permanecido siendo fieles, y usted y yo también somos parte de esa promesa. La corona de vida para los que permanecen fieles. Versículo 11. No sufrirían daño de la segunda muerte, ¿verdad? Ahora usted muere ahora y tenemos la esperanza gloriosa que vamos a ir al Padre, ¿verdad? Somos salvos, pero si no
tenemos esa esperanza de vida eterna, la segunda muerte nos espera. Bendecido sea el Señor. Así que prepárese, ¿verdad? El Señor nos ha dado tiempo y nos ha dado oportunidad, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Santo Espíritu para que nos guíe. Si usted se pierde porque usted quiere, porque Dios hizo lo que tenía que hacer. Nuestro Señor Jesucristo terminó su ministerio y hizo el sacrificio completo, genuino, perfecto, que agradó a Dios para salvar a usted y para salvar a mí y salvar a toda la humanidad. En el verso 8 nos dice acerca de Jesús que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, dándonos a entender, hermano, que el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo y el que le está prometiendo es Él. Y Él está vivo, Él no está muerto. Bendecido sea Dios. Y aunque la persecución puede conducir a la muerte, Jesús la conquistó. No le tenga miedo a la muerte, porque después de la muerte, los 3 días, Jesucristo resucitó. Y nosotros también, igual que Él, un día vamos a resucitar. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Dice para nosotros, ¿ok? Él conquistó, Él vive para siempre. Esto es una buena noticia para nosotros hoy. Pero Pablo escribió, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Así que podemos soportar toda persecución con esa gloriosa esperanza que Cristo Jesús nos ha dado. Tenemos una esperanza gloriosa de que nos espera una corona de vida eterna en el cielo si usted y yo permanecemos firmes y fieles caminando con el Señor. La segunda parte nos dice las falsas enseñanzas. Vamos a estar viendo las falsas enseñanzas aquí. ¿A dónde empieza esta? Bendecido Dios. Falsa enseñanza. La falsa enseñanza es engañosa. Segunda de Pedro 2:1 y después del 18 al 22. Ok. Aquí voy a leer este comentario que dice, cuando piensa en un falso maestro, ¿qué imagina? Tal vez se imagina una persona que parece un poco sospechosa, actúa un poco extraño y dice cosas claramente están mal. Pero las Escrituras advierten que los falsos maestros más peligrosos son sutiles e incluso atractivos. ¿Ok? Así que no nos equivoquemos cuando pensamos que un falso maestro puede ser una persona que viene vestido, como dice, bien vestido de oveja, pero se le sale el rabo por detrás, ¿verdad? No así. Tenemos que tener cuidado porque ellos vienen con palabras, mire, que pueden convencer, atractivas. Y usted me entiende, y usted y yo tenemos que estar preparados para esto. Dice la falsa enseñanza, engañosa. Ok. Las Escrituras nos advierten que los falsos maestros son peligrosos y sutiles, incluso atractivos. Y cuando digo atractivo no quiero decir físicamente, sino que atraen a mucha gente. Sus palabras. Esto es lo que mayormente enfrenta la iglesia desde adentro. En segunda de Pedro capítulo 2 y verso 1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto nos habla de que son astutos y que son capaces de engañar a la gente, a los creyentes, hermanos. Así que tenemos que tener cuidado porque hay muchos hoy hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos cristianos. Así que tenemos que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro.
Usted tiene que dar testimonio de que usted ha nacido de nuevo. Usted tiene que dar testimonio que su vida ha sido transformada y cambiada. Y si eso no ha pasado, usted tiene que investigar qué es lo que está pasando en su vida. Usted tiene que abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, yo he creído en ti, yo he confiado en ti, pero yo no sé por qué yo me siento de esta manera. Dios ha prometido traernos libertad, ¿verdad? Y darnos su espíritu y su espíritu guiarnos y ayudarnos, y nosotros podemos estar seguros en lo que creemos y lo que hemos aceptado. Amén. Así es que si usted siente algo diferente, escudriñese, confíe en el Señor, arrepiéntase, confiese su pecado y pídale que lo sacuda y que pueda traer liberación a su vida. A los creyentes en crecimiento, encubiertamente con astucia, y a ellos que tratan de engañar a aquellos que están empezando a crecer, porque los que ya están fuertes, hermano, no los van a poder sacar, pero aquellos que están empezando son los que van a ser tocados de muchas diferentes maneras para que dejen el camino. Y usted sea sabio y sea inteligente y busque a Dios, busque al Señor, acérquese a Él, pida a Dios perdón si usted está haciendo algo que no corresponde, si está creyendo algo que no debía estar creyendo. Usted confiese su pecado y busque a Dios, acérquese a Él para que el Señor le ayude. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 18 y 19 nos dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, hablando palabras infladas. Usted puede entender esto como usted quiere entenderlo. Palabras que lo van a hacer usted que piense de otra manera. Palabras que le van a decir para que usted deje el camino del Señor. Palabras para que usted deje de ser fiel al Señor. ¿Ok? Vanas, que seducen para las concupiscencias de la carne, hermano, y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si usted deja de seguir al Señor por oír a alguien que le está poniendo de palabra, quizás dulce, quizás bonita, ideas mejores que lo que usted cree que se enseña en la iglesia, entonces los está llevando a ser un esclavo y usted va a ser siendo esclavo de esa persona. Prenda al enemigo, échalo fuera, busque a Dios y acérquese al Señor. Estudie la palabra, hermanos. Es en la palabra donde nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Para poder vivir una vida firme y fiel en el Señor. Amén. Sus discursos eran jactanciosos e invitaban a sus oyentes a satisfacer sus deseos pecaminosos. Imagínense, hermano, qué cosa tan terrible. Atraían a la gente apelando a concupiscencias de la carne. Quizás nos apoyaban de que no había juicio por los pecados sexuales. Esto es una asumición. Asumimos que eso era lo que pensaban. Hoy también hay engañadores y sus métodos son similares. Sus palabras son atractivas, transmitidas con confianza. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Esas personas que hablan con esa firmeza, que te dejan bobo y ¿cómo se dice? Eleto, viendo y oyéndolos, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Sus mensajes parecen ser buenos, pero llevan a las personas a las garras del pecado y sometiéndolos a juicio. Además de llevarte al pecado, caes bajo el juicio de Dios. Así es que abramos los ojos. En el verso 20 dice, enredándose. ¿Sabe lo que es uno estar enredado? Estar envuelto en un montón de problemas, de dificultades, de luchas. Lo dejan a uno enredado, como decía el hermano Marino, como un plato de espagueti, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque ellos hacen sus cosas y después nosotros nos quedamos enredados.
¿Será cierto lo que dice la hermana Francis? ¿Será cierto lo que dice la palabra de Dios? ¿Será cierto entonces lo que dice esta gente? Nos dejan enredados. Así que vamos a buscar al Señor. Implica un proceso deliberado y una elección intencional para volver al pecado. En el verso 21 nos dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás. Lea esa porción bíblica, hermano, en 2 de Pedro, ¿verdad? Para que usted vea lo que le dice y para vernos atrás. Del santo mandamiento que les fue dado. Y verso 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y hermano, cuando vemos aquí el perro, se nos trata del hombre, hermano, believe it or not. Y cuando nos habla de la puerca, se trata de la mujer. Y mire cómo habla, el perro vuelve a su vómito. Lo que saca, lo que bota, vuelve y se lo come. Y la puerca, después que ha sido lavada y limpia, se vuelve a revolcar en el cieno. Hermano, usted y yo tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios. Eso está ahí en la porción para que quiera leerlo de nuevo. En 2 de Pedro, capítulo 2, yo leí el verso 1, el verso 18 y hasta el 22. Léalo y usted va a ver que está en la escritura y aprenda de él. Aprendamos de él, ¿verdad? ¿Dónde me quedé ahora? Bendecido sea Dios, pasé la página. Ajá. Dice hoy, entonces ya. Sí, por aquí estoy. Bendecido sea el Señor, el verso 22. Ajá. Vamos a entrar a otra parte que dice, no tolere las enseñanzas falsas. Y vamos de nuevo a Apocalipsis, capítulo 2, del verso 12 al 17. Tome nota de las porciones bíblicas que le cito, hermano, porque yo no puedo leerlas completas aquí por el tiempo y tampoco no puedo leerlas, así que usted tiene que buscarlas en su casa y leerlas a aquellos que nos oyen. En la carta a Pérgamo, Jesús se describió como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿verdad? Corta para allá y corta para acá. Es como cuando usted y yo, como ahora mismo yo estoy enseñando aquí, lo que yo le digo a usted también viene para mí, hermanos, también. No se piense que para usted solo. Aquí participamos los dos. Aquí tiene espada de 2 filos. Muestra a nuestro Señor Jesucristo como que tiene espada de 2 filos. Corta para ambos lados. ¿Ok? Aquí Él da una palabra de aliento y una palabra de corrección. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos da palabra de aliento y cuando estamos mal nos va a llamar la atención, hermano. Nos va a corregir. Esta ciudad de Pérgamo, estaba situada en Asia y era un centro de culto romano. Actualmente Turquía, lo que es Turquía hoy. Versículo 13 nos dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta ciudad incluía múltiples templos a los dioses romanos y un enorme altar que se cree que era dedicado para Sus, ¿verdad? El dios Sus, que pudo haber sido lo que las escrituras se refieren a donde mora Satanás. Hoy en día tenemos en Nueva York una réplica de ¿cómo se llama? De ese altar. De ese altar, hermanos, donde se cree que también ¿cómo se llama? Hitler lo usó también como uno de sus sitios donde él, ¿cómo se llama? Tarimas, es que se llama, donde se paraba. Así es que, hermano, es increíble, pero es cierto. Y no solamente hay uno, han duplicado muchos y están en diferentes partes de nuestra nación. Pero muchos de nosotros no conocemos eso porque muchos de nosotros lo que miramos somos novelas. Yo ni siquiera miro el canal hispano, pero bueno, para aquellos que lo miran, novelas, juegos,
estamos tan entretenidos en otras cosas que no nos interesamos en saber nada de lo que pasa en nuestro mundo hoy. Bueno, seguimos. Dice que pudo haber sido lo que las escrituras se refieren a donde mora Satanás. Yo sé que tiempo se me fue, pero no he terminado. A pesar de la idolatría, la iglesia se había mantenido fiel a Cristo. A pesar de que ellos estaban en un lugar que había tanta idolatría, que había tantos templos para idólatras, aquella iglesia había permanecido fiel a Cristo. Pero esta iglesia tenía otros problemas. Que toleraba, hermano, y este es el problema, que toleraba las falsas enseñanzas, los versos 14 y 15, pero dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que detienen la doctrina de Balaam y que enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Nosotros sabemos que Pablo nos dice que no tenemos que preocuparnos mucho por las comidas que son sacrificadas a los ídolos, porque los ídolos nada son. Pero una vez usted sabe que eso está pasando, no coma, ¿verdad? Eso. Y a cometer fornicación, otro problema gravísimo, hermano, la fornicación. Versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y Nicolás se refiere a aquel diácono que fue elegido entre los 7 diáconos. Vemos que se dice en la historia que él se apartó de la buena doctrina y pues ahora estaba actuando como un impío. La que yo aborrezco, quiere decir que lo que él enseñaba, nuestro Señor Jesucristo, que es el que está hablando a esta iglesia, lo aborrece. En el libro de Números se refiere a Balaam, quien desempeñó un papel en la rebelión del pueblo de Dios al llevar a algunos a cometer inmoralidad e idolatría. Números 31, 16, pero usted lee el capítulo 22 al capítulo 25 de Números y usted va a encontrar todo lo que este hombre hizo. ¿Okay? Balaam es sinónimo de tipos de maestros corruptos que conducían a los creyentes a un compromiso espiritual con el mundo. Un ejemplo de esto eran los nicolaitas. Aparentemente, este era Nicolás, uno de los diáconos que se había apartado de la verdad. Balaam en hebreo significa destructor o conquistador y pueblo. Y Nicolás, del griego, victoria y también pueblo. Usaron su influencia para llevar a gente a la herejía. Los creyentes que seguían las falsas enseñanzas de los nicolaitas eran como los israelitas que siguieron el consejo de Balaam. ¿Usted se da cuenta? Por eso es que tenemos que comprender la palabra, entenderla, vivirla, estudiarla. En vez de abandonarlo por completo, su fe, asimilaron los valores de la cultura en sus creencias acerca de Dios. Si no se arrepentían, sufrirían el juicio. Los que se tornaban a Jesús y se arrepentían, recibirían una piedrecita blanca y un nombre nuevo, el cual ninguno sabía sino el que lo recibiera. Los que se apartaban del pecado y se mantenían fieles a él, experimentarían el gozo en el cielo. Vamos a la parte 3. Yo sé que estoy fuera de tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, del 10 al 13. Una vida desordenada. ¡Wow! Evite los peligros de la vida ociosa. Cuando usted y yo estamos sin hacer nada, cometemos muchos errores, hermano. Dios quiere que siempre estemos ocupados. Siempre busque la manera de estar ocupado, porque cuando usted le da tiempo a perder tiempo, créame que el enemigo va a tomar ventaja. Para enfrentar los desafíos que enfrenta la iglesia de adentro y desde afuera, debemos rechazar, ¿verdad?, los valores impíos y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esto incluye trabajar con esmero para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y verso 10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco no coma.
¿verdad? No quiere trabajar, no coma, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estar fuera de línea de cómo debemos comportarnos. Cuando usted no hace lo que usted debe de hacer, usted está fuera de línea. En el verso 7 se refiere a la pereza, ¿verdad? O falta de voluntad para ocuparse de las responsabilidades propias. Por estar ociosos, se entrometen en los asuntos de otras personas, ¿verdad? Y traen conflictos y problemas. Esto deja que la persona desocupada le da lugar a una serie de problemas como el chisme, el espíritu de crítica y cuantas más cosas más acontecen, hermano, que para qué vamos a hablar, que debemos de huir de ellas, ¿verdad? También tratan de beneficios que no les pertenecen a ellos, hermano. Hay muchas personas que están recibiendo beneficios que no les pertenecen a ellos, ¿verdad? Porque dicen no puedo trabajar y el que no puede trabajar tiene derecho. Pero si usted puede trabajar, trabaje. Esto también quebranta el compañerismo de los creyentes y todos debemos usar nuestro tiempo para darle la gloria, la honra y la alabanza y las gracias a nuestro Dios. Amén. Y decirle que le damos gracias por todo lo que provee y aún por el trabajo. Muchas personas que dicen, ¿quién hizo el trabajo? Dios hizo el trabajo. Así que no hable de ello. Haga el cuidado mutuo su máxima prioridad. Cuidado mutuo. Cuídese usted. Cuidémonos cada uno. Hebreos 6, de 9 al 12. En Hebreos 6, 8 dice, da una advertencia bastante dura a los lectores. Luego el escritor pasa a una exhortación alentadora a que nos amemos unos a otros. Como yo le decía ahorita, no estemos criticando a los demás predicadores, a los demás ministros, a las demás iglesias. No critique, hermano. Usted está haciendo el trabajo del enemigo. El Señor nos ha mandado que nos amemos unos a otros, acordemos unos por otros, a que nos unamos en el dolor del que sufre y que ayudemos al que tiene necesidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Al describir la apostasía de algunos creyentes, él expresó su confianza en que estos lectores estaban destinados a cosas mejores. Se podía ver el fruto de su justicia en la forma en que servían a Dios y ayudaban a los necesitados entre ellos. Serían prudentes en protegerse contra la indiferencia y en cambio ser imitadores de aquellos por la fe, ¿verdad? Y la paciencia habían heredado las promesas, ¿verdad? De nuestro Señor. Cuando nos preocupamos por otros, tenemos ejemplos a seguir en las Escrituras, en la historia de la iglesia y en nuestras congregaciones. El acercarnos más a Dios y a nuestros hermanos en la fe, nos convertimos en ejemplos que otros pueden seguir. Hermano, yo sé que me pasé del tiempo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Había mucho material de qué hablar. En muchos casos tuve que pasarlo por alto, pero usted lea las porciones y edifíquese en la palabra del Señor. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y bueno, lo importante de todo esto es que Dios quiere que nosotros nos instruyamos en la palabra del Señor o la palabra de Él. Alabado sea Dios. Y nunca está de más que nosotros le prestemos atención a la Escritura, a la Biblia. Alabado sea Dios, porque es la única, ¿cómo se llama? Source, okay, la única fuente que nos puede ayudar a nosotros a comprender y entender lo que dice Dios, y como dijo Jesús, escudriñarla, porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna. Dios me les bendiga, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos diste, Señor, de estar en tu casa de oración, y también, oh Dios, de expandir el Evangelio, tu palabra, Señor, llevarla por todos los lugares, oh Dios, que esta transmisión llega. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que, como lo hicimos al principio, tu Espíritu, Señor, siga trabajando
en nuestros hermanos y en nuestros amigos, para que ellos puedan entender, Señor, qué es lo que tienen que hacer. Por ahora, Señor, vamos a salir de este lugar santo. No queremos ir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Ahora déjeme darle la bendición sacerdotal, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les guarde una vez más. Les recordamos que el domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí con ustedes a las 11 de la mañana. Y por ahora, pues, le enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.